señor alcalde Manuel Medardo de Viviani, señor teniente alcalde Javier Ignacio Bedoya de Negri, que se encuentra con licencia, señor regidor Gonzalo Rodríguez de Raín de la Valle, señora regidora Rosario Alejandra Arenas Ramos, señora regidora Andrea Yolanda Anita Lanata de Tonde, señora regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara, señor regidor Johan Ramírez Chavarri, señor regidor Oliver Tomás Alexander Starfreus, señor regidor Javier Eduardo Paino Escarpati, señor regidor Jaime Fernando Alba Arroyo. Presente. Tenemos por el señor alcalde. Lectura y aprobación de actas. Los señores regidores han recibido vía correo electrónico el texto del acta de la sesión ordinaria 12 de fecha 24 de junio del 2015. A someterse a votación, primero se va a votar por la dispensa de lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta número 12. Los señores regidores tienen a favor. Lo que sucede es que no está capturando la videocámara y eso es lo que estamos tratando de Aprobado. que no captura. A continuación se procederá a aprobar el contenido del acta número 12. Que tenga alguna observación. Lo estamos tratando de solucionar por qué no está capturando la laptop en la cámara. Vamos a votación. Los señores regidores tienen a favor. Aprobado. Sí, por favor, a ver si me da un momento para poder solucionar eso. Señora secretaria general, por favor, Sí. si va a hacer la cuenta del despacho. Señor alcalde, no hay documentos que dar cuenta en la presente estación. Pasamos a la estación de informes. Los señores regidores tienen que preguntar los informes. Por favor, levanten la mano para establecer un orden de observaciones. No hay informe, señor alcalde. Pasamos a la estación de pedidos. Los señores regidores que tengan un pedido, por favor, levanten la mano para establecer un orden de observaciones. Muy buenas tardes con todos. Quería solicitar, por favor, mayor capacitación hacia los serenos. He estado recibiendo muchos comentarios acerca de los vecinos, más que nada por las iniciativas que estamos tomando. Sigo teniendo consultas acerca de la iniciativa de conquistadores y también acerca de la iniciativa que produce un poco de controversia de la fotografía de señor Oliva. Entonces creo que más que nada las controversias se generan cuando no hay suficiente capacitación para los serenos, entonces hay que meter un poquito más de escucha a eso para poder tener mejores aliados. En el tema de conquistadores se ha referido al estacionamiento. Sí, a los conos. Sé que muchos locales no abren antes de las 9, pero hay algunos que sí. Y conozco a varios vecinos que han tratado de ir y estacionarse solamente para hacer un recado para mí, no nos han dejado. Entonces es por ahí por donde vienen las quejas. Buenas a todos. Yo quisiera reiterar un pedido hecho hace 2 o 3 sesiones atrás en el sentido de crear algo así como un organismo desburocratizador, una ODES. Siguen habiendo comentarios de vecinos y de empresarios que simplemente no entienden las normas, tienen que pedir a veces cita para venir a que les expliquen las normas. Es así de complicada la cosa. Entonces, entiendo que ya hay esfuerzos en ese sentido, entiendo que todos los días es preocupación de esta administración, pero pienso que quizás haya que dar un paso más en el sentido de crear algo oficial que se dedique a revisar una por una y apuntar a aquellas normas que generan un retraso. Gracias. Buenas tardes. Hace poco una vecina del sector 5 tuvo en el FAS acá en la intersección de la calle 28 con la calle 33. La vecina, la señora Carmen Alfaro, necesita saber si en esta intersección que se encuentra cerca a la avenida Guardia Civil, cuadra 11, existe alguna cámara para poder identificar a los delincuentes. Asimismo, se me han sacado vecinos del sector 5.3 con relación a un proyecto de edificación de obra nueva en el predio ubicado en la avenida Guardia Civil 384, lotes 6 y 7 en Corfa. Obtenían mediante una resolución de licencia de edificación 342 de fecha 22 de agosto, a nombre del promotor asistente
agradeceré, señor alcalde, que la gerencia responsable nos haga llegar un informe sobre dicha resolución de licencia de edificación y cuál es la situación del proyecto. Eso es todo. Muchas gracias, señor alcalde. Para reiterar un pedido respecto de una preocupación de los vecinos de la cuadra 15 de Choquehuanca. Existe un predio que se ha dejado un hueco donde se están realizando una serie de actividades, incluso hay tanques de gas. Yo le pasé hace algunas sesiones, 2 o 3 sesiones, me parece, unas fotografías desde arriba. Ese predio sigue así, entonces quería solicitar un informe, reiterar que nos informen al Consejo sobre las acciones que se han tomado, cuál es la situación actual de este predio, porque realmente es un problema de seguridad para los vecinos que viven junto a ese predio. Eso por un lado. Por otro lado, reiterar mi pedido respecto del tema de la estructura del gasto, la calidad del gasto en temas presupuestales. Se nos hizo una exposición hace algunas sesiones, pero en esa sesión yo solicité que se me entregara alguna información puntual respecto de cuánto se está gastando en términos porcentuales de gasto corriente o la redundancia y cuánto en inversión, ¿no? Y un comparativo, digamos, en los últimos años para tener una idea de cómo vamos evolucionando en el tiempo. Se quedó en esa sesión, luego de la exposición que se me iba a entregar y a la fecha no se me ha entregado. Igualmente quisiera solicitar a la Secretaría General al respecto del cumplimiento del reglamento de las sesiones del Consejo, es decir, luego de efectuadas las sesiones, los acuerdos deben ser publicados de acuerdo al reglamento durante 2 días antes de la firma del señor alcalde, para que sean, digamos, formulados, en fin. Y eso me parece que no está ocurriendo. Noto que van 2 sesiones que no se está poniendo la redacción final de los acuerdos del Consejo para consideración de todos los señores regidores y señoras regidoras para cualquier opinión respecto de la redacción, en fin, lo que consideren durante ese periodo de acuerdo al reglamento. No se ha cumplido y quería pedir por su intermedio para que la Secretaría General dé cumplimiento a este artículo del reglamento interno del Consejo. Y sigo preocupado con el cronograma y la convocatoria para el tema de los residuos sólidos. Aún no se conoce el cronograma. La última reunión que tuvimos se precisó que se iba a realizar un cronograma que era muy largo, y a mí me preocupó esto porque íbamos a llegar a la fecha de caducidad del contrato o de resolución del contrato sin tener el servicio. Entonces, en ese momento pensé que probablemente podríamos explorar alguna manera de hacer participar a alguna organización internacional, con la finalidad de acortar los plazos y de evitar, pues, lo tedioso que puede ser un concurso público bajo las consideraciones, digamos, o la legislación de OCSE, en fin, lo tradicional, y buscar alguna alternativa a través de alguna organización internacional que vía convenio se puede también realizar algunas adquisiciones de bienes y servicios, ¿no? Tradicionalmente se han venido haciendo, no sé si San Isidro tiene convenio, probablemente sea eso, pero creo que es una manera de facilitar los procesos cuando se recurre a estas organizaciones internacionales que tienen todo un sistema que nos pueden ayudar a acortar los plazos y sobre todo a evitar lo típico, ¿no? Los cuestionamientos de los que pierden. Los que pierden siempre tratan de truncar los procesos porque no los han ganado, obviamente, y se van, pues, a la eternidad judicial que ya conocemos todos, y entonces no se cumplen con los objetivos. Un poco por ese lado mi pedido, señor alcalde. Y también reiterar la situación del recupero de los fondos que indebidamente cobraron funcionarios de la anterior administración, ¿no? Un informe, que se nos haga un informe de cómo va avanzando la recuperación de esos fondos.
porque creo que es un tema que nos atañe a nosotros como regidores en el tema de fiscalización y sobre todo para la administración, porque eso puede ser motivo de una llamada de atención o una sanción de parte de los órganos de control si no evidenciamos una diligencia en ese tema, ¿no? Bueno, y eso es todo de momento. Gracias. Alcalde, buenas tardes. Bueno, mi pedido tiene que ver con los contratos de administración de servicios. He escuchado de varios trabajadores que de cierta forma viven en la zozobra, en la medida de que tienen contratos con un vencimiento de un mes. Si bien es cierto, ellos ya trabajan 7 años, 8 años, algunos más tiempo, pero sus contratos se van renovando mes a mes. Da la casualidad que alguien por allí se acerque y me dice, no sé qué va a pasar después del 20. ¿Por qué quiere el 20? Bueno, el 20 se vence mi contrato. Bueno, lo que le respondo tal cual es, si trabajas bien no tendrías por qué preocuparte, ¿no? Pero de alguna manera siempre vivimos en un tema de tener cierto lado de la seguridad, ¿no? En la medida de que sea posible, tanto en el ámbito legal y lo que se considere por parte de la administración, en buena cuenta, no sé, considerar un tiempo mayor. Eso es mi opinión, en todo caso, que se me informe en ese sentido cuál es el motivo que se maneja el tiempo de un mes, o no puede ser más o menos referido a ese tema, ¿no? El siguiente pedido tiene que ver con la situación de Aqualab. Hace creo que 2 meses se me informó del tema del uso de esta piscina, que es de la municipalidad y que creo que está administrado por un tercero, tiene ahí un tema de condicionante jurídico con la municipalidad y que en buena cuenta la municipalidad ahí está ganando el tema en lo que a recuperar ese bien se tiene, ¿no? Quisiera que me actualicen esa información para de la misma forma que nos solicita brindar esta información, ¿no? Y mi tercer pedido tiene que ver con el plan anual de contrataciones en lo que resta de lo que resta del año, ¿no? Es de suma importancia para que en la medida, como también lo manifiesta Jaime, tener ver la estructura de gasto como se va a resolver. Serían esos 3 pedidos, señor alcalde. Gracias. Mi pedido es con respecto a la situación que estamos viviendo y que está en los medios acerca de la disputa que tenemos con la Municipalidad de Magdalena. Primero quisiera que tengamos nosotros una reunión de consejo de carácter estratégico para ver cómo hacemos para todos nosotros cerrar un frente común y tener una opinión que nos ayude a defender nuestro territorio, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosa, si nos piden una declaración, qué cosa es lo que tenemos? ¿Qué cosa es lo que vamos a declarar? Y ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a las personas que están envueltas en esa batalla desde nuestra posición. Y el segundo pedido y más una sugerencia es, hoy día salió en el comercio el pedido del alcalde de Magdalena de llamar a la PCM, una cosa que nosotros ya habíamos hecho antes, donde yo tengo entendido. Entonces ahora él sabe como que él quiere llamar al juez, como nosotros hemos pedido con anticipación. Entonces, darle un empuje un poco más estructurado a nuestra estrategia de prensa para poder mantener al público general y al público de ese territorio bien informado acerca de cuáles son los beneficios de San Isidro versus los de Magdalena, porque en un momento dado es la opinión pública la que va a empujar a las diferentes entidades hacia un veredicto. Entonces tenemos que nosotros meterle ese empuje final, sobre todo en el tema de la prensa, que lo veo un poco atomizado, un poco con algunas cosas que se podrían hacer y no se están haciendo. Entonces, esas dos cosas que quería yo resaltar y ver si nosotros podemos comenzar a trabajar en una estrategia, ¿no? Gracias. Alcalde, buenas tardes. Yo quería hacerle 3 pedidos. El primero es con relación a los bomberos.
actualmente literalmente se cae a pedazos, usted mismo ya ha visto. No sé si es que ahora con el proyecto de los Juegos Panamericanos se haya visto moverlos del lugar. Quisiera que por favor se le dé una reunión al señor Paul Sarac con los miembros del Consejo que deseen estar presentes para saber a dónde es que se los va a reubicar, ya que si es que hoy día hay algún desastre natural, qué sé yo, definitivamente ellos no van a poder salir de la bomba y no van a poder atender a los vecinos del distrito. En segundo lugar, quisiera comentarle que la semana pasada recibí la llamada del señor Francisco Marcone, asesor del ministro de Educación, el señor Saavedra, con relación al aumento en la pensión que ha habido en la CUNA municipal. Me comuniqué con el señor Ortega y con el señor Castillo para ver qué es lo que había pasado, si es que el ministerio tenía sustento. Ellos me dicen que sí. El señor Castillo, Mico también me dijeron que iban a averiguar, pero hasta el momento no sé nada. Quisiera saber cuál es la salida que se le dio, cuál fue la respuesta que se le dio, si es que efectivamente la UGEL se acercó a la CUNA. Y bueno, saber en qué estado se encuentra eso. Y en tercer lugar, pedirle a la secretaria general de que la próxima vez que le envié un correo solicitándole que antes de que se entregue la carta a Magdalena me lo pasen para revisar la respuesta, pero la mandaron de frente, así que por favor le pediría de que por favor se respete el pedido que se le hizo. Gracias. Señor regidores, un poco de la tónica de lo que todo el mundo está conversando, yo sí creo que para tener todos una uniformidad de criterio y eventualmente un conocimiento de todo lo que se está ventilando, cosas como tiene límite, que no es un tema de exclusión, es una zonada y tiene este problema tantos años como la declaración del distrito del siglo 84. Y lo digo porque yo fui la persona que debatí este tema en el año 2001 con el alcalde de entonces de Magdalena, en un programa televisado. Pero es importante, señor alcalde, que nosotros tengamos informes desde, vamos a decir, lo más importante, como el tema de límites, hasta, como lo que le comenté antes de ingresar a la sesión, de que algunos vecinos que son amigos y invariablemente se acercan en la calle, no está sentado conmigo y yo digo, ¿qué están haciendo en mi placa? Sacar los ojos. Y yo realmente algunas veces no puede saber todo, no tener respuesta. Entonces yo creo que debemos tener un informe pormenorizado de temas que sí son, vamos a decir, debatidos ampliamente en redes sociales y opinando sin saber, para nosotros tener una uniformidad de criterio. Ayer en este momento que conocemos el tema, yo estuve presente con la señora Gabriela Zúñiga y los efectivos ese día en el operativo, y esto ha sido contratación de matones, 240 matones, con una camiseta que Serenaco está escrito con 12 seccionales, es decir, había mandado la noche anterior a estampar en lugar de ganar, y vistió a 240 barras de hombres y mujeres para atacar. Lo único que se ha hecho es tomar la medida que cualquier autoridad para cautelar la integridad física y por otro material de los que son vecinos nuestros, porque en todo caso, ni siquiera en la ambivalencia de que está el tema en discusión de lo que se llama la zona gris, nunca la Playa del Amor se ha considerado dentro de esa zona. Y esto, y se lo digo yo, señor alcalde, público, es la pretensión indebida, ilegal y delincuencial de un alcalde que lo que quiere es a mano militar tomar zonas que no le corresponden ni histórica ni legalmente. Pero sí sería bueno, como este tema de los parques y todo, que podamos tener un resumen que puede ser mensual, ¿no? De temas que se presenten, por ejemplo, el tema de los conos de la línea Conquistadores, cuál es el motivo. El motivo lo conozco, pero cuando me preguntan veo que no, eso se ha coordinado más con la Junta de Propietarios y Comerciantes, porque verdaderamente todos los negocios de la línea Conquistadores están quebrando, porque la gente que venía, se cuadraba a las 7 de la mañana y se iba a otro distrito a trabajar y dejar el carro parqueado en el frontis de estos negocios, en la mayoría de negocios, y los negocios no tenían esa compañía potencial cliente donde parquear. Y han quebrado, se ha ido, y aquí me dio a ver, se han ido 50 salas, no se quería ir. Entonces lo que estamos es recuperando un eje, simplemente no atacando el despropósito de gente que si bien es un espacio público, lo que está era creando un tema de mayor gravedad. Pero yo creo que sería bueno curarnos en salud y
y ver qué temas cada uno tiene para, ¿no?, hacer una memoria que se mete a todo el mundo para tener una uniformidad de criterio que la tenemos y tener un solo verbo, ¿no?, que se está haciendo con el tema, por ejemplo, el tema de las 10.000 fotopapeletas, ¿no? Y yo soy un asiduo lector de lo que es redes sociales y creo que mucha gente está a favor, que de repente siempre hay un comentario de gente que sigue en campaña, ¿no? Y verdaderamente, ya que me molesta, ahora no me molesto, pero sí es importante saber qué es una fotopapeleta, quién la puede poner. La puede poner por lo pronto un policía del sector 7, tránsito, sur. O sea por ejemplo, un sereno de tráfico no puede intervenir un carro. Y eso lo tienen que saber todos, y lo tiene que saber el público. Porque algunas veces, por ignorancia de la gente, nos atribuyen facultades que podemos o no tener. Es decir, hoy día salió Marco Álvarez con un pronunciamiento sobre 2 matones que habían agarrado el frontis de una calle y habían contratado personas de civil para no dejar personas que no fueran dueños o propietarios de inmuebles y lo habían declarado zona rígida. Ese ya se pronunció. Pero el tema de la agresión, dijo, es un tema policial que escapa al tema municipal. O sea, nosotros no somos un juzgado de instrucción. Entonces es bueno, dentro de este proceso, nosotros saber todo y educar a la gente que tergiversa, que solo publica lo malo, porque también eso es mala leche. Disculpen, no quiero que ponga, pero eso es verdaderamente, o sea, desinformar al vecino es peor que no esté informado, porque capitaliza cualquier cosa. Esto que se ha generado con los López Olivar, nosotros hemos sido testigos del tema de la UNA, de la Universidad Nacional del Área, que este hito histórico lo íbamos a perder por un tema de sobreriego, etcétera, etcétera. De repente sale un título, leen 2 líneas y dicen prohibido la foto, como si no pudiéramos tomar una foto con el perrito, si se está refiriéndose a empresas comerciales, a lo que está en un anuncio, y un tema básicamente de seguridad. Y va a decir al vecino, no piensen que te sientas bajo un olivo y estás bajo la sombra del olivo y se te puede caer en la cabeza y matar a tu hijo. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos las herramientas para contestar, sería bueno, ¿no?, hacer una... Ese es mi pedido, muchas gracias. Señor alcalde, creo que la comunicación es fundamental. Me acaban de llegar 2 WhatsApps diciéndome que no se puede ver la transmisión de esta sesión. Y entonces yo quería que se confirmara si están transmitiendo la sesión, y creo que es un tema fundamental, ¿no? Hay que informar, hay que comunicar, y creo que debemos afinar bastante la actividad en ese tema. Bueno, le digo, perdón, buenas tardes. Efectivamente hemos tenido un problema con el software. Estamos intentando arreglarlo ahorita. Denos unos minutos, ahorita va a salir la señal. Y mil disculpas por ese retraso. Pero bueno, el carácter público de la sesión se mantiene. Pero este es un medio de información. Sí, igual. Sí, igual de todas maneras, si se puede, lo subimos inmediatamente a las redes, ¿no? La sesión completa, no hay ningún problema también. No hay más pedidos, señor alcalde. Pasamos al orden del día. Como primer punto del orden del día tenemos el proyecto de ordenanza que regula la ubicación e instalación de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de telecomunicaciones en el distrito de San Isidro, que en el numeral 3 del artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es competencia del gobierno local y la organización del espacio físico y el uso del suelo. Asimismo, dispone que es función específica de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la construcción de las estaciones de radiocomunicación y tendido de cables de cualquier naturaleza. Que mediante la Ley 30228, que modifica el título de la Ley 29022, por la cual la ley se establece como Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, se amplía la vigencia de la citada ley por el plazo de 10 años a partir de la vigencia de la Ley 29868. Asimismo, modifica diversos artículos de la citada ley, estableciendo que los permisos municipales se sujetarán a un procedimiento administrativo de aprobación automática, debiendo los Ministerios de Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Energía y Minas y Comercio Exterior y Turismo emitir los reglamentos respectivos. Que en los numerales 7.2 y 7.4 de la Ley 30228 establece que los operadores deben desarrollar sus proyectos con tecnología que permitan
que las estaciones de radiocomunicación, las torres y las antenas sean instaladas con el mínimo de impacto paisajístico, en armonía estética con el entorno y edificaciones circundantes, integradas al paisaje urbano y con impacto ambiental reducido, y deberán promover la transparencia y claridad de la información al público sobre sus planes de obras públicas y ejecución de las mismas. Que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través del Decreto Supremo 003-2015 MTC, aprobó el reglamento de la Ley 29022, Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, que precisa, entre otras cosas, que el procedimiento para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones es de aprobación automática, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en el citado reglamento. Que el numeral 2 del artículo 130 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 020-2007 MTC, establece que es obligación de los concesionarios instalar la infraestructura que se requiere para la prestación del servicio que se otorga en concesión, cumpliendo las normas municipales y de otros organismos públicos. Por otro lado, la liberación del mercado de las telecomunicaciones y los constantes avances tecnológicos en los últimos años han motivado la aparición de nuevos servicios de comunicación, que han venido acompañados de un aumento y multiplicación de instalaciones de telecomunicaciones radioeléctricas, especialmente en el campo de telefonía móvil, por razones de cobertura y niveles de calidad que su funcionamiento exige. Estas instalaciones, por su esbeltez, tienen un impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y natural, por lo que surge la necesidad de regular su localización, instalación y funcionamiento en el marco de las competencias municipales. Que el presente proyecto de ordenanza regula las condiciones de ubicación, instalación, mantenimiento y desinstalación que deben reunir los operadores del servicio para las estaciones de radiocomunicación, torres y antenas, con la finalidad de compatibilizar las exigencias técnicas que requiere su correcta operación con la preservación del entorno urbano, natural y del medio ambiente, velando por minimizar el impacto visual en el perfil urbano que pudieran generar dichas infraestructuras dentro de la jurisdicción del distrito, especialmente en áreas de uso y dominio privado, pasando a identificar y determinar las ubicaciones permitidas en zonas calificadas con zonificación residencial y comercial. Que con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal se remite los actos a la Secretaría General para la consideración de las comisiones de regidores correspondientes. Que mediante dictamen 026-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales, dictamen 07-2015 de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Municipales y dictamen 03-2015 de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por unanimidad, opina y recomienda aprobar el proyecto de ordenanza que regula ubicación e instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en el distrito de San Isidro, encargando a la Secretaría General de elevar al Consejo Municipal los dictámenes señalados para su aprobación correspondiente. Señora rectora, que tenga un comentario al respecto, por favor, levantar la mano para establecer un orden de intervenciones. Vamos a voto. Se somete a votación el proyecto de ordenanza que regula ubicación e instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en el distrito de San Isidro, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de esta para este punto. Los señores regidores que estén a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Trabajo público, ordenanza. El segundo tema en el orden del día es el proyecto de ordenanza que aprueba el régimen de aplicación de sanciones administrativas y tabla de infracciones y sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro. De conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las normas municipales son de carácter obligatorio y su cumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales de que hubiera lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta.
que mediante ordenanza 305 se aprobó el régimen de aplicación de sanciones administrativas, la misma que es necesario modificar. Asimismo, resulta necesario adecuar la tabla de infracciones, sanciones administrativas y medidas complementarias aprobada por la ordenanza 310 y sus modificatorios, a efectos que esté acorde a las competencias, lineamientos y facultades establecidas en el nuevo régimen de aplicación de sanciones administrativas, así como recopilar todas las conductas consideradas como infracciones en un solo cuerpo normativo. Que con la presente ordenanza se busca tutelar el principio de autoridad y cautelar de manera inmediata el interés colectivo frente a la comisión de infracciones relacionadas a defensa civil, medio ambiente, recuperación del espacio público, entre otros, imponiendo multas de manera directa y aplicando medidas correctivas que impidan el ejercicio de la actividad infractoria. Que con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal se remiten los actuados a la Secretaría General para consideración de las comisiones de regidores correspondientes. Mediante dictamen 027-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales, dictamen 023-2015 de la Comisión de Administración, Finanzas, Sistemas y Fiscalización y el dictamen 04-2015 de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por unanimidad, opinan y recomiendan: se apruebe el proyecto de ordenanza que apruebe el régimen de aplicación de sanciones administrativas y tabla de infracciones y sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro, encargando a la Secretaría General de elevar el presente dictamen al Consejo Municipal para su aprobación correspondiente. Señora regidora, que tenga un comentario al respecto, por favor, levantar la mano para establecer un orden de intervenciones. No hay intervenciones, señora Caña. Se somete a votación el proyecto de ordenanza que aprueba el régimen de aplicación de sanciones administrativas y tabla de infracciones y sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro, con la dispensa de trámite de lectura y aprobación de acta para este punto. Señora regidora, que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Tenemos como tercer tema en el orden del día el proyecto de ordenanza que modifica los artículos 8 y 13 de la ordenanza 298 que aprobó el reglamento del proceso de presupuesto participativo en el distrito de San Isidro. Que mediante la ley 28056, ley marco del presupuesto participativo, se establecen disposiciones para asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Que el literal F del artículo 2 del reglamento de la ley marco del presupuesto participativo, aprobado por Decreto Supremo 142/2009-EF, define el equipo técnico como aquel que lo integran los profesionales y técnicos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional, los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de los Gobiernos Locales, la Oficina de Programación e Inversión en el Gobierno Regional y del Gobierno Local, o quienes hagan sus veces, pudiendo estar integrado además por profesionales con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la sociedad civil. El artículo 8 de la ordenanza 298, que regula el proceso de presupuesto participativo en el distrito de San Isidro, señala que el equipo técnico tiene a su cargo la preparación y suministro de información, la evaluación técnica, la asesoría y la organización del proceso de presupuesto participativo y específicamente la misión de brindar soporte técnico, determinar la metodología a emplear para el óptimo desarrollo de los talleres de trabajo y desarrollar la evaluación técnica previa a la priorización, así como armonizar la realización de acciones de capacitación de los agentes participantes, encontrándose conformado por el gerente de planeamiento, presupuesto y desarrollo corporativo como presidente, subgerente de planeamiento y presupuesto como secretario técnico, gerente de desarrollo urbano, gerente de obras y servicios municipales, gerente de desarrollo social, gerente de seguridad ciudadana, gerente de tecnología, información y comunicaciones, oficina de cultura, oficina de participación vecinal y un representante de la sociedad civil residente en el distrito. Profesional con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto público, siendo que el Consejo de Coordinación Local Distrital en pleno propondrá uno o más candidatos para ser evaluados por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo. Que sin embargo, a través de la ordenanza 382, publicada en el Diario Oficial Peruano el 31 de marzo de este año, se aprobó la nueva estructura orgánica,
el reglamento de organización y funciones y el cuadro de designación del personal provisional de la municipalidad, motivo por el cual, teniendo en cuenta lo opinado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, corresponde modificar los artículos 8 y 13 de la Ordenanza 298 a fin de adecuarlo al cambio de la estructura orgánica, que con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal se remite los actuados a la Secretaría General para su consideración de las comisiones de regidores correspondientes. Que mediante dictamen 028 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales y dictamen 024 de la Comisión de Administración, Finanzas, Sistemas y Fiscalización, por unanimidad, opinan y recomienda se apruebe el proyecto de ordenanza que modifica los artículos 8 y 13 de la Ordenanza 298, que aprobó el reglamento del proceso de presupuesto participativo en el distrito de San Isidro, encargando a la Secretaría General haga de conocimiento del Consejo Municipal los presentes dictámenes para su respectiva aprobación. Señora regidora, si tengo un comentario al respecto, por levantar la mano para hacer el orden de No hay intervención, señora alcalde. Se somete a votación el proyecto de ordenanza que modifica los artículos 8 y 13 de la ordenanza número 298 MSI, que aprobó el reglamento del proceso de presupuesto participativo en el distrito de San Isidro, con la expresa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Como cuarto tema en el orden del día tenemos el proyecto de convenio marco de cooperación interinstitucional entre el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos del 2009 y la Municipalidad de San Isidro, que conforme a lo establecido en el título criminal de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que el artículo 9 numeral 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que corresponde al Consejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. Que el proyecto de convenio marco en materia de análisis tiene como propósito aunar esfuerzos interinstitucionales para crear las condiciones propicias en infraestructura, adecuación e implementación de áreas deportivas para la realización de los Juegos Panamericanos de 2019 en la ciudad de Lima, como sede, especialmente sobre el polideportivo ubicado en el cruce de la avenida Pérez San Aníbal, ex avenida del Ejército, y la calle Godofredo García, para la sede de gimnasio y otras disciplinas deportivas en las áreas del Malecón y Costa Verde del distrito, que contribuyen de manera preponderante al desarrollo del deporte amateur y profesional, impulsando su práctica sin irrogar ningún gasto a la municipalidad. Que con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planeamiento Urbano y de la Gerencia Municipal se remite los actuados a la Secretaría General para su consideración de las comisiones de regidores respectivos. Que mediante el dictamen 029 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales, dictamen 025 de la Comisión de Administración, Finanzas, Sistemas y Fiscalización y dictamen 01 de la Comisión de Comunicación, Imagen, Participación Vecinal, Cultura y Deporte, por unanimidad opina y recomienda se apruebe el proyecto de convenio marco de cooperación interinstitucional entre el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019 y la Municipalidad de San Isidro, encargando a la Secretaría haga de conocimiento al Consejo Municipal los dictámenes y antecedentes para su aprobación respectiva. Los señores regidores que tengan un comentario al respecto, por favor. No sé si es el momento, pero deberían incluir la zona también del litoral, porque hay tres disciplinas que son patinaje, vóley playa y BMX. Como solo han hecho mención a la zona del polideportivo. Eso todavía no se confirmado. Una vez que tengamos eso, se lo. No hay más intervenciones, señora alcalde. Se somete a votación la aprobación del proyecto de convenio marco de cooperación interinstitucional entre el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos de 2019 y la Municipalidad de San Isidro, con la expresa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Como quinto tema en el orden del día, tenemos la autorización para la regularización e inscripción de la demolición del predio ubicado en la calle Francisco Tamayo,
esquina con la calle Luis Benjamín Cisnero y pasaje 46, manzana A, lote, sin número, urbanización San Isidro, así como la inscripción del cambio de uso del predio urbano antes mencionado a uso público de área verde integrada al bosque de los olivos en el distrito de San Isidro. Que mediante informe 120-2015 GACU de fecha 13 de mayo de 2015, la sugerencia de catastro señala que, considerando la política asumida por la alta dirección relacionada al saneamiento de inmuebles de propiedad municipal y en cumplimiento de sus funciones, verificó que el inmueble ubicado en la calle Francisco Tamayo, sin número, esquina con la calle Luis Benjamín Cisnero y pasaje 46, manzana A, lote sin número, organización San Isidro, y según la partida número 4098-0008 de registros públicos, figura como una finca de 2 plantas. Sin embargo, en la verificación se ha constatado que es un terreno sin construir, que física y visualmente se integra con el área de uso público Bosque de Olivos, que lo circunda. Del mismo modo, informa que la búsqueda efectuada en los archivos de la Municipalidad de San Isidro no se encontraba registro de licencia de demolición del inmueble referido. ¿Qué función de la sugerencia de catastro realizar el levantamiento de la información catastral en campo, así como la elaboración de los expedientes técnicos para el registro predial del patrimonio inmobiliario municipal? Que mediante el informe 124, la Gerencia de Autorización y Control Urbano eleva a la Gerencia Municipal el informe con la situación del predio, el mismo que se encuentra en zonificación ZRE, zona reglamentación especial, Bosque de Olivos Monumental, según la ordenanza 1569 de Lima Metropolitana, por lo que ya no sería factible revertir el uso de área verde a uso urbano en la aplicación de los usos y costumbres. En consecuencia, deberá regularizarse la situación del predio a lo que actualmente se puede verificar, es decir, área verde, a fin de que se dispongan las acciones a tomar respecto al saneamiento del predio. Para efectuar dicha regularización y cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica, que establece que se lleven los actuados al Consejo a fin de que evalúen la situación y tomen la decisión sobre el uso que se le dará al predio, debiendo autorizar el saneamiento del mismo como área verde, autorizando las unidades orgánicas correspondientes a la ejecución de las acciones que correspondan. Que con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, de Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano y de la Gerencia Municipal, se remiten los actuados a la Secretaría General para la consideración de las comisiones de los regidores correspondientes. Que mediante el dictamen 030 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales, dictamen 026 de la Comisión de Administración, Finanzas, Sistema y Fiscalización y dictamen 006 de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Municipales, por unanimidad opinan y recomiendan se autorice la reglamentación e inscripción de la demolición del inmueble ubicado en la calle Francisco Tamayo, esquina con la calle Luis Benjamín Cisnero y pasaje 46, manzana A, lote sin número, urbanización San Isidro, así como la inscripción de cambio de uso del predio urbano anteriormente mencionado a uso público de área verde integrada al Bosque de Olivos, de conformidad con los considerandos antes expuestos, encargándose a la Secretaría General de elevar los dictámenes al Consejo Municipal para su aprobación respectiva. Señores regidores que tengan un comentario al respecto, por favor, levantar la mano para establecer un orden. No hay intervenciones, señor alcalde. Se somete a votación la autorización para la regularización e inscripción de la demolición del inmueble ubicado en la calle Francisco Tamayo sin número, esquina con la calle Luis Benjamín Cisneros, pasaje NN 46, manzana A, lote sin número, urbanización San Isidro, así como la inscripción de cambio de uso de predio urbano a uso público de área verde integrada al Bosque de Olivos, con la dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta para este punto. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Señor alcalde, no más temas en agenda. Si me permite, señor alcalde, por su intermedio, entendí que las sesiones del Consejo Distrital estaban colgadas en la página web. Verifico que no están colgadas. Las anteriores. Y bueno, como no están colgadas las anteriores, quisiera pedirle, por favor, a través suyo, para que todas las sesiones del Consejo Distrital estén colgadas en la página web, incluyendo esta que no se ha podido ver. Gracias.